Saludos hermanos, bienvenidos a nuestra cuenta YouTube. Mi nombre es Fernando Roverano y les hablo desde Montevideo, Uruguay, Centro Profesional de Estudios Astrológicos. Muy bien, hoy voy a tocar un tema al cual me pidieron. En realidad no me acuerdo el nombre de la chica porque tengo infinidad de correos tanto relacionados al curso que vamos a comenzar como algunas sugerencias, pero no importa. Sabemos que cuando elegimos un tema es válido para ayudar a otros en la comprensión. Ese tema entonces hoy es sinastría. También me sugería que hablara de sinastría y cartas compuestas, y cuando llegue el momento les voy a explicar un poco, hacer unos comentarios sobre las cartas compuestas. Muy bien, antes de comenzar el video, por supuesto, si es de tu agrado, unirte a mi cuenta YouTube, suscribiéndote, podrías contribuir a que este grupo de personas que escuchan estos videos sea mayor. Muy bien, otro aspecto que quería aclarar porque me llegan muchas preguntas es sobre el curso. ¿Okay? Voy a repetir básicamente y hacer algunas aclaraciones, ¿no? Muchas de las preguntas sobre el curso, ya sabemos que el curso online, a través de la plataforma Zoom, en cualquier país que estés, ¿verdad? Solo tendrás que calcular la hora para conectarte. El curso va a ser los sábados de 10 a 12 hora Uruguay. Si estás en España, por ejemplo, serán 5 horas más tarde. Si estás en Bogotá, serán 2 horas antes. Bueno, les aclaro esto porque muchas de las preguntas vienen dirigidas hacia ese tema. O sea, el curso es presencial a través de la web. Es decir, yo tengo una forma de enseñar que es directamente y interaccionando con los alumnos. No grabo videos y se lo envío y me despreocupo si lo estudian o no, porque lo que me importa es que me paguen. De ninguna manera. O sea, ese curso es presencial. Yo voy a estar conectado de 10 a 12 enseñando hora Uruguay, y si sus posibilidades de tiempo, de trabajo y que coincida con la hora de su país, van a recibir el ID, van a entrar en la clase y tienen la posibilidad de interaccionar con la clase, dentro del orden que vamos a tener. En primero eso, es presencial por la web. No envío videos grabados, no envío videos grabados. ¿Okay? Hay un material muy básico en los primeros módulos, sobre todo los vinculados a signo, planeta, casa y aspectos, que es lo fundamental. Segundo, el costo es de $70 mensuales. En mi Facebook está el programa, algunos lo han visto y me consultaron, si era por módulo, si era por cuánto tiempo, por tema, no, es mensual. Es mensual. Nosotros vamos a comenzar el cuarto sábado del mes de abril y para el cuarto sábado de cada mes debiera estar siendo ese abono. ¿Okay? Para mí esto es una carrera y una profesión como cualquier otra. Entonces, quiero aclarar que el programa de estudio es muy amplio. O sea, vamos a estudiar todas las técnicas más importantes de astrología, carta natal, tránsitos, revolución solar, progresiones secundarias, sinastría, o sea, todo. Atasires, direcciones primarias. Es extenso, no es un cursito, es un curso serio. Para mí esto, o sea, yo tengo 20 años de experiencia de enseñanza y nunca voy a llegar a un curso superficial para hacer horóscopos de radio y televisión, que para mí son una burla y degradan la astrología. ¿Okay? Muchos me preguntan, ¿el tiempo de duración?
El tiempo de duración depende del avance del grupo, ya que yo no voy a avanzar en un tema hasta que hayan comprendido, o por lo menos me digan que han comprendido. También hay que empezar en el principio. No me puedo ir sumando en diferentes módulos o temas. Es algo que se pudiera permitir, pero mi experiencia dice que cuando eso pasa, ¿verdad? Hay muchas cosas que yo enseñé y las personas no la conocen, porque hay muchos astrólogos que no dominan todas las técnicas de astrología y cuál es el enfoque que yo le voy a dar. A veces eso me ha traído problemas. Aunque tengan conocimiento de astrología y si realmente quieren estudiar seriamente, les aconsejo comenzar desde el principio. Igual será un repaso y lo verán bajo mi óptica, que es una enseñanza muy sintetizada. Es decir, hay que ir a la esencia y no leer textos y textos y textos que lo que hacen es crear información y no capacidad interpretativa. Otro aspecto con relación a la duración es que vamos a hacer muchas prácticas a través de observar cartas. Son también las nuestras cartas. Y eso lleva tiempo, porque la única forma de aprender es mirando, leyendo y haciendo ejercicios interpretativos. No se puede aprender astrología teóricamente, debe hacerse práctica. Como hay muchos participantes, ¿verdad? Los módulos no duran un mes. Cada módulo tiene una duración diferente. Pero vuelvo a repetir, el abono sí será mensual. ¿Ok? Puede llegar a durar, yo doy un estimado, porque he tenido grupos más extensos y otros menos, a veces gente abandona por el camino, pero puede tener un estimado entre año y medio y 2 años. Pero estoy dando un estimado, eso es en función del avance del grupo. Si les interesa, ¿verdad? A los que les interesa estudiar seriamente y no como una herramienta, como una herramienta evolutiva, como una herramienta de conciencia, como una herramienta de servicio que les puede servir como medio de vida, porque van a tener la base para que eso suceda, ¿verdad? Me escriben a mi correo electrónico que va a estar debajo del video, ¿verdad? En la casilla de los comentarios, y yo con mucho gusto les respondo. ¿Okay? Más o menos esos son los parámetros del curso. Entonces los invito, si quieren estudiar seriamente, no es un curso de 3 meses, de 4 meses, donde hablamos de las fases de la luna y podemos hablar un poco de cosas ahí. Salimos en las redes hablando de lo que va a pasar sin fundamento. Acá vamos a estudiar con fundamento. Y sobre todo al analizar nuestras vidas, vamos a buscar, identificar cuándo pasaron los eventos que yo viví y por qué pasaron. Incluso las herramientas que cómo se puede trabajar con ello. Muy bien. Dicho esto, y espero que haya sido de aclaración para muchas de sus consultas, voy a hablarles de la sinastría. La sinastría es lo que se define como compatibilidad entre dos cartas. Puede ser entre pareja, que es la más común, pero también puede ser entre socios para un negocio, puede ser entre padre e hijo, ¿verdad? Amigos, no importa. Es analizar dos esquemas y interaccionarlos para ver su relación. ¿Ok? Vamos a hablar un poco de ello. Pero como se me sugirió hablar de sinastría y de cartas compuestas, quiero hacer un comentario sobre cartas compuestas. Y es que las cartas compuestas no tienen nada que ver con la sinastría. La carta compuesta yo realmente no la apruebo totalmente. Ustedes van a encontrar en mi enseñanza y en mis videos, lo que yo he desarrollado, lo he comprobado, es decir, que opera en la vida y tiene un fundamento en las enseñanzas, en todas las antiguas enseñanzas vinculadas al desenvolvimiento espiritual del ser humano, es decir, a la vida misma, ¿sí? Pero sí del desenvolvimiento evolutivo del ser humano, partiendo de la base que la astrología te tiene que servir para que sea una herramienta de crecimiento, de superación y de comprender el proceso
para que puedas actuar sobre él. No leerte tu destino y que no puedas hacer nada con ello, porque no te sirve para nada. Te sirve si alimenta tu camino y si te da herramientas para empoderarte de tu vida y hacer los cambios necesarios para avanzar. No te sirve de nada que yo te lea la carta y que te diga que te van a pasar 50 cosas y muchas de esas eran desfavorables y te pasaron todas y tu opinión es que yo soy un gran astrólogo porque todo lo que te dije te pasó, pero ¿de qué te sirvió si no lo pudiste cambiar? Entonces, en base a eso, que lo refiero porque tiene que ver con que nosotros somos un poderoso ser encarnado en la existencia y que debe desenvolver ese poder sobre su vida, empoderarse de su vida, y las herramientas que yo utilizo de astrología te dan esa capacidad y tienen un fundamento en ese proceso evolutivo. Entonces, la carta compuesta, yo no comparto mucho sus bases. La sinastría son dos personalidades bien fundadas que van a combinarse para interaccionar. Son dos momentos reales, o sea, dos nacimientos, donde hemos comprobado claramente que las cartas natales tienen un gran poder sobre la vida del individuo, que son la base de la energía que impulsa su existencia. Y estas dos fuerzas se van a combinar, podemos decir así, buscando acoplar sus estados vibratorios. Eso es una realidad. Ahora, ¿qué es una carta compuesta? Una carta compuesta es una técnica basada en que entre los planetas hay puntos medios. Un punto medio es la distancia equidistante entre uno y otro, que hay un punto medio, y las cartas compuestas son tomar los puntos medios entre los planetas de los dos participantes y ahí poner unas nuevas posiciones, y esas nuevas posiciones no son ni la carta de uno ni la carta de otro, es como crear una nueva entidad que las gobierna a los dos, en los cuales se habla un poco de una condición que influencia a la pareja sin que ellas tengan un real dominio. Bueno, en mi formación, que es esotérica, a través de los diferentes grupos, tanto orientales como occidentales, que he pertenecido y me he formado en el proceso del conocimiento evolutivo humano, en el yoga, en el Vedanta, en los movimientos occidentales, ¿verdad? Rosacruces y metafísicos, hay algunas cosas que hoy se aplican entre la astrología que están en contra de esas reglas universales que alimentan la evolución y la conciencia del ser humano. Entonces, con relación a las cartas compuestas, yo no la practico porque básicamente no comparto su fundamento. Así como, por ejemplo, hay otras técnicas que generalmente son modernas, ¿no? El horóscopo dracónico, no tienen un gran fundamento. Y debo aclarar que no le he dedicado el tiempo de la investigación, porque además tenemos tantas herramientas con lo que ya tenemos, ¿verdad? Que son muy poderosas, como las revoluciones solares, los tránsitos, los atasires, las progresiones. Los atasires son progresiones, todas las técnicas de prognosis, que son los movimientos donde nos muestran los procesos de nuestra vida, que están ahí para tomar conciencia, actuar sobre ellos, que seguir agregándole otras condiciones que rompen un poco a mi modo de ver con el fundamento evolutivo, ¿verdad? No puedo hablar de ellas. Las respeto que otros lo practiquen, pero no puedo hablar de ellas. ¿Ok? Muy bien. Hay otras técnicas modernas que sí las apruebo, por ejemplo, como el horóscopo ascensional, como las direcciones primarias sobre el horóscopo ascensional, las teorías que desarrollaron Polish y Page y Alexander Mark, o sea, grandes científicos que comprobaron y realmente se comprueba cómo operan estas condiciones. Pero para llegar ahí hay un vasto camino de entendimiento y de maduración de la enseñanza. Y hay que empezar por entender lo básico,
qué son los signos, los planetas, las casas y los aspectos, para luego combinarlas y poderlas interpretar. Entonces, dentro de la sinastría, sí hay un gran fundamento a mi modo de ver, y aparte que en mi experiencia de consultas lo he comprobado. Entonces, tomando el tema de la sinastría, voy a compartir pantalla para ponerles dos cartas X que elegí aquí, ¿sí? Un personaje A y un personaje B. Para nosotros ponernos a estudiar, descifrar una sinastría, o revolución solar, o progresiones, o todas las técnicas de prognosis, es indispensable, indispensable que yo domine la interpretación de la carta natal. Domine la interpretación. Yo me he encontrado, sobre todo hace estos 5 años que estoy en Uruguay, que hay personas que tenían conocimiento de astrología y decidieron estudiar conmigo, y me estoy encontrando una muy endeble base de conocimiento que no les permite desarrollar una interpretación profunda porque no tengo la base del conocimiento. O sea, astrológicamente es conocer claramente cómo se define la energía de los signos, de los planetas, qué son las casas y cómo interaccionan los aspectos. A veces queremos aprender y no conocemos lo básico, fundamental. Entonces, para interpretar sinastría, yo tengo que dominar la interpretación de una carta natal. Y el dominio de cada uno de los factores individuales astrológicos que operan, tanto celestes como terrestres. Me he encontrado también mucho que no hay dominio del término de la astrología. La terminología, no se sabe lo que es el señor, lo que es el regente, planeta dominante. Todo eso amerita un estudio y una seriedad. Porque si no, pasa que muchas personas salen en las redes y en la televisión a hablar de la luna en Libra, la luna en Tauro, la luna llena, y es la misma receta que no dice nada. La profundidad de la astrología es, ¿verdad?, que es el verdadero significado del horóscopo, escopo, ¿verdad? Hóscopo, observar la hora. Es decir, tiene que haber una hora de inicio, de comienzo, donde tú vas a observar. Y eso solo se da en una carta natal, en el comienzo de una empresa, cuando vuelves a cumplir años en tu revolución solar. O sea, no puedo hablar de cosas así aleatorias. Mercurio retrógrado, y empiezo a largar un pocotón de cosas que no es individualizado, sino que es general, y todo se puede decir, si nadie lo va a comprobar. Mi característica, y sobre todo en el estudio, es comprobar. Y esto cuando comprueba se transforma en una ciencia, porque ese es el laboratorio donde se replica, donde se hace una réplica en el laboratorio de la vida, de los acontecimientos. Muy bien, entonces, en principio, lo primero que tenemos que ver cuando hacemos una sinastría es definir las personalidades. Y ojo, yo estoy en absoluto desacuerdo, ¿verdad? Y no opera así, porque no hay ninguna estadística que lo compruebe, decir, ¿sí?, que las personas para relacionarse, las afines, tienen que pertenecer al mismo elemento. Es decir, si eres de Géminis, te conviene una relación de Acuario, ¿sí?, porque es un signo afín, o te conviene una relación de Libra. No te conviene Virgo, no te conviene Sagitario, si eres de Géminis, porque están en la cruz. O sea, eso es una aberración. Y esos son los consejos superficiales de la astrología que han creado descrédito en esta ciencia. Yo invito a cualquier científico incrédulo que haga un curso serio y cuando llegamos claramente a las etapas de activación de eventos de la vida, por ejemplo, del pasado a través de progresiones, nadie puede negar que eso está ahí. Cuando te casaste, cuando te divorciaste, cuando nacieron tus hijos, eso está ahí. Se comprueba por cálculos a través de las diferentes técnicas. Nadie lo podría negar. Pero si hablamos de esas cosas superficiales, generales, ¿verdad?,
yo soy de Géminis, mi esposa es de Virgo. ¿Cuál es el problema? Ninguno. No hay incompatibilidad. Además, nosotros dentro de la enseñanza tradicional, como les he comentado anteriormente, donde yo me he formado, el conocimiento esotérico tradicional, todos los seres venimos a relacionarnos con todos, porque somos parte de un entramado evolutivo colectivo. Entonces, sería como sectario, racista, decir, los de Géminis no se pueden relacionar con los de Virgo, los de Sagitario no se pueden relacionar con los de Virgo, los de Leo no se pueden relacionar con los de Escorpio. Esos consejos de pareja que son tan superficiales le hacen mucho daño a la astrología. Igual los horóscopos de televisión que también se basan en eso. ¿Sí? Esto es mucho más profundo que eso. Es mucho más profundo. La interpretación de una personalidad no está basada en que Aries es una personalidad. Aries es una fuerza. Y va a envolver a la personalidad del individuo en función del proceso evolutivo que él desarrolle. Entonces acá tenemos, por ejemplo, en la carta A, que esta personalidad está influenciada básicamente, porque es el signo que se encuentra en el ascendente, Aries. Entonces, leemos los libritos y hay una receta para todo el ascendente Aries. Y a todos le dicen lo mismo. Y eso no es así. ¿Ok? Entonces es importante ver las diferentes áreas de vida y cómo operaría cada persona. Por ejemplo, ¿no? O sea, no voy a hacer un video en profundidad porque este video este, demoraría muchas horas y además que para eso están los cursos. Estos videos que yo trato de expresar como enseñanza o conocimiento, quiero que sirvan de semilla para despertar en ustedes la iniciativa de estudiar. Es difícil que aprendan toda la astrología a través de los videos. Hay que estudiar astrología paso a paso y en un orden que me da la posibilidad de la comprensión. Si no, es un lenguaje nuevo, arquetípico. Nosotros, no es fácil, ¿verdad? Que la mente acepte ese nuevo lenguaje, porque es más arquetípico que razonado. Hay que liberarse un poco del razonamiento de la mente. Pero, por ejemplo, si estos dos individuos, el A y el B, fueran una pareja, nos interesa mucho cómo operan sus casas 7, porque es la casa donde van a ejercer el contrato de vida. También cómo operan su casa 4, porque ahí es donde van a compartir su lugar común. También cómo se encuentran sus casas 5, porque se supone que una relación tiene que ser una interacción de amor y de afecto, y la casa 5 tiene que ver ahí. Entonces hay un análisis importante antes de combinar esas, ¿no? En función a las casas importantes para la relación. Igual si fueran socios, si estas dos personas fueran socios, habría que ver cómo se encuentran sus casas del dinero, para ver cómo podrían equilibrar esos factores, cómo maneja el dinero uno, cómo maneja el dinero otro. ¿Okay? Aquí, por ejemplo, en la personalidad A, vemos que el signo es Aries, así que diríamos que su personalidad está respaldada por una energía activa, que va hacia adelante, que puede construir, que avanza, que en determinados momentos puede ser impulsiva, depende de cómo la domina o no, para eso está el asesoramiento, pero fuerte, puede ser dominante, debido a otros factores que se conjugan en la profunda interpretación de la carta. Por ejemplo, ¿dónde está Marte? Aquí vemos que Marte es el regente del ascendente, está en Géminis, así que ahí le aunamos a la personalidad que es una persona comunicativa, y comunicativa de forma puede ser vehemente. Además, Marte está en la casa 3, que también es la casa de la comunicación, en el signo de la comunicación y en la casa. Entonces, esta persona es activa, enérgica, su físico puede ser fuerte, pero con una gran capacidad de comunicación.
Estoy dando tip nada más, porque esto es mucho más profundo. Por ejemplo, ese Marte está oposición a Neptuno. En algunos momentos puede establecerse confusión en su vida, ¿verdad? Hacia dónde quiere ir, cuál es su camino definitivo, porque ese Neptuno viene de la casa 9, es el camino hacia donde queremos avanzar en la vida. Solo una generalidad le estoy dando, porque esto es mucho más profundo. Pero ahora, sin combinar las cartas, porque eso es un secreto o una técnica muy importante en la sinastría, vemos la personalidad del individuo B. La personalidad del individuo B es Acuario. Yo no hago una relación básica Acuario-Aries en su esencia. ¿Por qué? Porque todos los signos son un complemento. El zodíaco son 12 fuerzas que proporcionan estados evolutivos al ser humano y mueven las diferentes fases de la existencia. Entonces no pueden haber contradicciones entre una y otra, hay complementos. Pero hay estados que en algunos, esos complementos, estados de fuerzas o de vibraciones, que a veces esos complementos son más difíciles de lograr o más fáciles de lograr, como se pueden encontrar en las cruces, ¿sí? Pero eso no significa que no puedan funcionar. Entonces, yo no voy a decir cómo se lleva Acuario con Aries, porque eso es extremadamente general. Voy a identificar las personalidades y ahí voy a ver cómo funciona. En la personalidad, además de ser Aries, veíamos que estaba Júpiter en la casa 1, así que es una personalidad expansiva. El señor de Júpiter es Marte, involucra tanto al ascendente como a la persona, como a Júpiter, ese señor, que dijimos que estaba en la casa 3, comunicativo. Ahora analicemos la personalidad del B. Es Acuario. ¿Qué diríamos de Acuario, verdad? Utilicemos verbos y adjetivos. Y eso nos ayuda mucho a comprender. Así enseño yo, con palabras claves, más que sostentos, largos, un libro entero analizando lo que quiere decir Acuario. No, Acuario puede expresarse como independiente, abierto, expresivo y comunicativo, con la necesidad de alcanzar valores del conocimiento superior, pero también puede ser nervioso, tenso, ¿verdad? Desapegado, con tendencia a cambios rápidos, a irrumpir, al desapego. Pero usamos esas condiciones, digamos, esenciales, sintéticas para la interpretación. Eso es solo por Acuario. Pero ¿quién nos da más datos? Urano, porque es el regente del ascendente se llama regente de la carta. No quiere decir que sea el planeta más importante, pero significa que es un planeta que tiene una influencia determinada, porque rige la personalidad. Urano está en Leo, así que esa energía de Acuario tiende a estabilizarse en Leo, porque Leo es creador, ¿verdad? Es creador, es hacedor y tiene capacidad de dominio y de impulso. ¿Hacia dónde? Hacia el área productiva de la personalidad. La personalidad se va hacia el área productiva, laboral, productiva, hacer, servir, ¿ok? Pero a través de los valores de Urano. Después vamos a ver otras combinaciones. Pero ahí tengo que sacar conclusiones de cómo operarían estas dos personalidades, ¿sí? Mucho más dominante la personalidad A, tanto mental como personal, porque la energía de Aries es cardinal, ¿sí? Y Marte está muy involucrado desde la mente, como ejerciendo la imposición de la mente, sobre todo porque está en la casa 3. Con Júpiter ahí, teniendo una energía muy expansiva. La personalidad B, habíamos analizado el Acuario y el Urano, que enfoca mucho en su mundo productivo, pero hay otro factor importante, ahí está Saturno. Así que es mucho más limitado la personalidad, es mucho más controlada. Saturno frío y seco, ¿verdad? Más controladora. A veces se puede presentar como rígido. Pero Urano es el señor
de Saturno por estar en Acuario, y Acuario flexibiliza un poco esa naturaleza de Saturno por estar en dignidad. Nosotros vamos a decir que esas personalidades no son compatibles porque una ser expansiva y dominante y la otra necesita libertad y es más fría y seca y concreta. No, le busco las posibilidades de combinación de armonía. Porque si son una pareja, y aquí viene el conocimiento esotérico, que no es más que la conciencia del proceso evolutivo humano, si son una pareja y se están relacionando, es porque hay lazos kármicos que los unen y necesitan transitar ese camino, ya sea a través de la adversidad, porque se liberen de esa condición, o a través de transformarlo en armonía y construyan, ¿verdad?, un camino más libre, soltando los lazos kármicos. Nadie se relaciona en esta existencia si no es causal, no casual. Muy bien. Analizamos las personalidades. Luego tenemos que ver la casa 7 también, aspecto muy importante. Por ejemplo, la casa 7 del personaje A tiene a Plutón allí, factor muy importante. Y tiene Libra en la casa 7 y su regente es Venus. Venus, ¿dónde está? En Capricornio. Así que está frío, limitante y poco expresivo. Esa energía de la casa 7 se dirige hacia el mundo social y profesional, lo que distrae del enfoque de la pareja y la convivencia. Pero ahí está Plutón, y Plutón desestructura el mundo de las relaciones. Y además, Plutón está en Libra, su señor es Venus, que es regente de la casa 7, es el señor del Sol y está cuadratura el mismo Plutón. Aquí ya vemos un punto de mucho trabajo para esa persona, que es un proceso individual, independientemente con quién se relacione. Independientemente con quién se relacione. Yo tengo que entender el proceso individual primero, para luego combinarlo con otro. Acá vemos que en el personaje A, el matrimonio es una fuente de trabajo personal muy intenso, porque significa que cuando se case o vaya a vivir con una persona, ese Plutón se va a activar, el Plutón cuadratura a Venus, que está en Capricornio. Solo estoy poniendo estos dos ejemplos. Vamos a poner uno más. Analizamos la casa 7 de la otra persona. Es Leo, dominante. El Sol está en Leo, dominante. Una persona que necesita expresarse, empoderarse de su vida y empoderarse de la relación, porque Leo está en la casa 7. Entonces tenemos un factor desestructurador y otro dominante. ¿Cómo puede conjugar eso? Hay que buscarle la conjugación. Para eso es la sinastría. Tratar de combinar esos factores. Otro aspecto que tenemos que tener en cuenta es la casa 4, por supuesto, la casa 8 que es la sexualidad, también la casa 2 que es el dinero, todas las casas. Pero voy a poner 3 de ejemplo nada más, porque tienen mucho que ver con la convivencia. La casa 4, ¿sí? Aquí vemos que la casa 4 del personaje A está en su esencia, el signo que rige la cúspide es Cáncer. Tenemos que ver cómo está la luna, ¿verdad? Cáncer dice ahí que lo que prevalece en el hogar son las emociones y la estabilidad que necesita la persona. Esa estabilidad está vinculada a suplir las necesidades en esta vida, porque eso es lo que dice la casa 2, porque la luna está ahí. Así que es un factor muy importante suplir las necesidades que el individuo tiene en la vida y estarlas manifestando en la casa 4 como un factor de estabilidad emocional. Eso tiene que ver con el dinero también. Pero además ahí está Saturno. Y Saturno en Cáncer se encuentra en exilio, operando de una forma muy desfavorable. Ese Saturno está cuadratura Júpiter. Ese Saturno está cuadratura Quirón, que denota seguramente heridas que vienen desde la infancia, de su hogar de infancia, y se van a expresar cuando ella forma un nuevo hogar. Y ahora analizamos la casa 4 del personaje B, que es Géminis. Es decir,
prevalece mucho la comunicación más que la emoción. Pero ¿quién nos va a dar ese proceso de comunicación? Mercurio. Mercurio está en la casa 5. Necesita que esa comunicación esté muy alimentada a través de la fe. Pero ahí vemos que ese Venus, por ejemplo, esta conjunción con Venus, donde reafirma eso, y está en Cáncer. Mercurio en Cáncer no ayuda mucho a que la comunicación sea libre y razonada, porque está muy influenciada por la parte emocional. Y ahí tendríamos que ver cómo se encuentra la luna está cuadratura al sol, está en Tauro, está en Table, pero cuadratura al sol, entonces hay ciertas inconformidades internas que en definitiva van a afectar como es la casa 4, que es nuestras raíces, nuestro pasado, los cimientos de nuestra vida y muy importante la convivencia en factores del hogar. Cuando nos casamos, formamos una pareja, seguramente vamos a formar un nuevo hogar. Todo esto lo digo simplemente para que primero tenemos que hacer un análisis de las cartas individuales, porque allí se va a expresar. En las cartas individuales se expresa la posibilidad de que cada uno de nosotros tengamos conciencia del proceso que venimos a vivir. Por supuesto que lo vamos a interrelacionar con el colectivo y también individualmente, a través de relaciones individuales. Pero si no conocemos nuestro proceso individual y no nos empoderamos de él, va a ser muy difícil, ¿verdad?, combinarlo con factores externos como es una relación. Esa es la primera idea. Luego, el segundo paso es empezar a combinar las cartas. Y acá sí vamos a ver más la interacción de la convivencia. Por ejemplo, vamos a tocar solo algunos aspectos para que el video no se extienda mucho. Pero, por ejemplo, el personaje A es ascendente Aries, pero no es solo me alcanza con eso, es 14 grados de Aries. Esos 14 grados de Aries, ¿dónde caen en la carta natal del personaje B? 14 grados de Aries, ¿verdad? Caen en la casa 1, en la casa 1 de B, ¿verdad? Cerrando la casa 1, ¿no? Pero bueno, está en la casa 1. No está tan cerca del ascendente, por lo tanto puede haber ciertas afinidades, ¿no?, en la personalidad. Pero lo más importante es que esos 14 grados de Aries activan algo de la carta natal en el personaje B, y es que le hacen un trino a Urano. Y Urano es el regente de la personalidad del personaje B. O sea, el ascendente de A es afín al ascendente de B porque le hace trino a su regente. Primera conclusión. Ahí no solo vamos a ver el signo, vamos a ver la activación personal de esta. A eso, cuando eso sucede, seguramente hay lazos que los unen y deben ser comprendidos y transformados en conciencia y armonía. Porque todos los factores del universo están en armonía. Solo el ser humano las desvía a través de su falsa percepción mental y de sus conflictos, ¿verdad?, kármicos y arquetipos creados a través de esas experiencias que dominan nuestra existencia y que nuestra labor es reconocerlos y transmutarlos, ¿no? La antigua alquimia. Transformar la oscuridad en la luz, el plomo en oro, que eso es lo que significa. Muy bien. Y ahí vamos viendo todos los factores. Por ejemplo, dos condiciones importantes, es el ascendente, la casa 7, que activa la casa 7. Las combinaciones más poderosas es cuando se activan conjunciones. ¿Okay? Por ejemplo, que el ascendente de uno cayera exactamente sobre el planeta del otro. Pero en este caso activa un trino, ya dijimos, 14 grados de Aries, ¿verdad? Cae en la casa 1, haciéndole trino a 14 grados de Leo, que es Urano, el regente del ascendente. También significa que la personalidad fluye con el mundo productivo del B. Ahí hay energía que fluye sin obstáculo, eso es lo que representa el trino. Así que hay un complemento que puede favorecer
al mundo del servicio, apoyo, impulso, al mundo del servicio y productivo del personaje B. Esto es más profundo, pero estoy dando solo para que vayan comprendiendo cómo se lleva una personalidad. Ese fue el ejemplo del ascendente. Pero muy importante ver el sol. Y acá vuelvo a repetir, en este caso el personaje A es Acuario y el B es Leo. Pertenecen a la cruz fija. De ninguna manera no se pueden relacionar. Aunque los opuestos siempre la gente dice se complementan. Sí, pero generalmente es una energía que tiene que construir un equilibrio, pero no quiere decir que no se puedan relacionar. ¿Okay? No voy a sacar conclusiones porque personas en su signo natal no se pueden relacionar porque pertenezcan a la misma cruz. Eso no tiene fundamento en la práctica. Esa astrología es la del librito, la repetitiva, que lo leí en un libro y así aprendo y lo digo. No, hay que llevarlo a la práctica. ¿Ok? Muy bien. Si vamos a ver el sol del personaje A está a 19 grados. ¿Dónde cae en la carta del personaje B? 19 grados de Acuario. El sol cae en su casa 12. Puede representar que la naturaleza esencial del personaje A activa el mundo interno, el mundo psíquico, puede ser la parte espiritual del personaje B, o remover sus conflictos que se encuentran en la 12. Pero lo más importante es ver si ahí no hay aspecto. El Sol está a 19 de Acuario, vemos que en la cruz yo le doy máximo 2 grados, pero lo mejor sería 1 grado o que estuviera partido. 19 de Acuario, no hay aspectos en la cruz, no hay aspectos en la cruz, y tampoco en la triplicidad. Así que el Sol no estaría activando por aspecto nada, simplemente la casa 12. Lo mismo hacemos con la Luna. La Luna está a 2 grados de Géminis del personaje A. ¿Qué activa en el personaje B? Está a 2 grados de Géminis, cae en la casa 3. Así que activa su mundo de la comunicación. Pero además le hace un sextil al Sol. Así que hay una armonía entre el mundo emocional, que es comunicativo. Esta luna del personaje A, por estar en Géminis, es comunicativa y activa la comunicación del personaje B. Así que eso puede ser un factor armónico y además le hace un sextil al Sol. 2 grados de Géminis, 2 grados de Leo, 2 grados de Géminis la luna, sextil al Sol, 3 grados de Leo del personaje B. Es una energía armónica que fluye, si bien es un aspecto menor, pero ayuda a la combinación armónica de esas dos fuerzas que se refiere al plano emocional comunicativo del personaje A, activando la comunicación del personaje B porque cayó en la casa 3 y haciéndole un buen aspecto al Sol, donde fluye la esencia emocional con la esencia interna del B. Vuelvo a decir, hay otras cosas, pero esto es una de los más importantes. Yo cuando leo una carta no la razono, yo empiezo a ver y dejo que fluya, y eso es lo que debemos hacer. El conocimiento al principio entra a través del estudio y el razonamiento, pero después estos arquetipos deben fluir como información, que viene más desde un plano más fluido y no razonado porque la mente obstruye a veces la interpretación. Seguimos, y así vamos planeta por planeta. Si vamos a ver el Mercurio del personaje A, ¿qué activa, verdad, en el personaje B? 24 grados, 25 grados de Capricornio, estaría cayendo en conjunción exacta con la cúspide de la casa 12. Y esto es muy importante cuando un planeta activa la cúspide de una casa, si es que tenemos la hora exacta, porque está activando con mucha fuerza esa área de vida. Entonces, pudiera, ¿verdad? Su concepción, la esencia de su proceso mental y comunicativo, ¿verdad? Despertar el mundo inconsciente, conflictivo, digamos, la carga kármica que trae el personaje B, limitando ese aspecto de entendimiento si no se vive desde una óptica interna de comprensión.
algo que pudiéramos tomar en cuenta. Ese 25 grados de Capricornio, ¿tiene algún aspecto a planetas de la casa del personaje B? Sí. Cuadratura, estaría aquí 25 de Capricornio, cuadratura al Júpiter natal del personaje B en la casa 8. Esto pudiera traer problemas en el plano de la vida, de la intimidad y la sexualidad. Sobre todo de cómo se vive esa comunicación y entendimiento de la vida sexual, que luego tiene que llevarse a la práctica, ¿no? A la vivencia. También desde la casa 8 activa limitaciones. Recordemos que una cuadratura es un reto, es un obstáculo, es una fuente de tensión, es una fuente de ruptura. Pero además hay un factor, además de ese inarmónico, hay un factor armónico. Ese Mercurio le hace un trino de 25 grados, ¿sí?, de Capricornio, le hace un trino al Plutón natal. Mercurio es el potencial comunicador del personaje A y le hace un trino al Plutón del personaje B, que está en la casa 3, que es el ámbito donde la mente se desenvuelve en el contexto ya material. Así que ese buen aspecto pudiera ayudar mucho a solventar los inconvenientes si se da una buena comunicación. Nosotros siempre que vemos un mal aspecto y un buen aspecto que coinciden en el mismo grado, hay que cultivar el buen aspecto. Es el camino de decantar la energía tensa del mal aspecto y nos está mostrando el camino del aprendizaje. Si seguimos avanzando, vemos que a Venus está a 17, también cae en la casa 12. Perdón, 17 no, cae en la casa 11, 17 de Capricornio. Ese Venus 17 de Capricornio está opuesto al Venus natal del personaje B, 17 de Cáncer, absolutamente opuesto. Pero aquí, como es el mismo planeta, más que ver un enfrentamiento o un mal aspecto, vemos que son dos ópticas absolutamente diferentes de ver el amor. El personaje A puede ser mucho menos expresivo, generar barreras cuando se siente defraudado, cuando se siente herido, y el personaje B, por estar en Cáncer, pero en el mismo grado, es absolutamente opuesto. Necesidad de ser expresivo, de ser aceptado y de ser querido. Y ahí puede haber una fuente de conflicto que debe darse un equilibrio. Es decir, el personaje A tiene que aprender a ser mucho más expresivo y el personaje B a controlar sus estados emocionales a consecuencia de los lazos afectivos, que son dos cosas diferentes, afecto y emociones. Tenemos que dejar que fluya el entendimiento. Acá luego vemos de dónde vienen esas casas, por ejemplo, de dónde viene Venus, para entender cómo es el proceso, de dónde viene el Venus del personaje A, qué casa rige, de dónde viene el Venus del personaje B, qué casa rige. Pero ahí se complica un poco más la interpretación, hay que ser más diestro en el conocimiento básico. Marte, muy importante, que es la energía que impulsa la acción y también mueve un poco el mundo de las pasiones en una relación. Por ejemplo, el personaje A tiene a Marte 16 grados de Géminis. ¿Qué activa ese 16 grados de Géminis? Estaría cayendo justo en conjunción con la cúspide de la casa 4, activando un aspecto de dominio sobre la casa 4 del personaje B. Y de dominio a través del verbo y la comunicación. Y recordemos que Marte en el personaje A es el regente del ascendente. Al caer en la casa 4 del personaje B, va a querer ejercer su dominio, esa personalidad del personaje B. ¿Dónde va a ejercer el dominio en el del personaje A? Marte como regente del ascendente del personaje A. ¿Dónde va a ejercer el dominio? A través del hogar. Va a querer dominar al personaje B a través del hogar, porque está en la cúspide. Pero tenemos que ver si hay aspectos allí. Esos 16 grados de Géminis, si hubiera aspectos armónicos o inarmónicos, ¿verdad? No hay aspectos inarmónicos porque no hay nada en la cruz, no hay cuadratura Piscis, no hay cuadratura Virgo y no hay oposición al Sagitario. Vamos, máximo 2 grados. Lo que hay es un sextil, ¿sí? Géminis, Cáncer, Leo, al Urano natal, por 2 grados. Medio lejos, pero por 2 grados, que es regente del ascendente.
puede significar que eso puede ser tolerable, pero tendrá que conjugarse en función de cómo lo aprenden a manejar. Pero puede ser un factor de tensión en la convivencia. Si hubiera una cuadratura sería algo mucho más difícil. Y así sucesivamente vamos a ir viendo cómo conjugan, ¿verdad? Esos aspectos, cómo conjugan esos aspectos estos personajes en su relación, ¿no? Por ejemplo, a ver si vemos algo rápido allí. El Saturno, 27 de Cáncer, no hay allí aspectos importantes. El Urano, 7 de Escorpio, no hay allí aspectos trascendentes. Hay que ver en qué casa cae. El Neptuno, 13 de Piscis. 13 de Piscis. Bueno, aquí hay un aspecto, por ejemplo, importante. Neptuno está en la casa 9 del personaje A y rige la casa 12, es decir, su mundo interno proyectado al crecimiento, o a los valores superiores de la existencia, la mente superior, la trascendencia, la búsqueda del crecimiento y el desenvolvimiento personal a futuro, la casa 9, los ideales, la visión de futuro, le hace un trino. Está 13 de Sagitario, estaría en conjunción con la casa 10, le hace un trino al Mercurio natal, favoreciendo el plano afectivo y consolidación del hogar, si se logra combinar, ¿verdad?, los valores principalmente neptunianos espirituales que representan el, el personaje A, despertando y activando el afecto, el amor y la comunicación a través de los valores afectivos espirituales que son Neptuno. Ese 13 de Sagitario, le hacía un quincuncio al Mercurio. Le hacía un quincuncio al Mercurio, no un trino. El trino se lo hace al Urano natal, que es muy afín a la personalidad. Entonces, estos valores ideales del personaje A, porque son el regente de la 12 hacia la 9, los valores, los ideales de ese mundo interno y cómo los proyecta, le hacen un trino al Urano que vienen del ascendente. Así que puede favorecer mucho un acompañamiento en esta relación hacia crecer a través de esos valores espirituales y de libertad que representa Urano. Y así sucesivamente vamos combinando todos los planetas, ¿no? Pero es muy importante que cuando nosotros, es lo que hago yo, cuando yo veo una relación, si veo cosas muy graves, por ejemplo, hay cosas muy evidentes, que el Saturno de uno esté cuadratura al Sol del otro. Si ese Saturno tiene que ver con la casa 7, con la personalidad, el Sol tiene que ver con la 7, la personalidad, o limitan la comunicación porque se relaciona a la 3, son factores difíciles. Neptuno de uno cuadraturo al Sol del otro, puede vivirse experiencias como de engaño, desilusión, experiencias de gran dependencia de uno del otro. Vuelvo a repetir, las conexiones pueden interpretarse cuando domino en esencia fundamental lo que representa cada una de las fuerzas. Debo de dominar lo que representa cada uno de los signos al dedillo. Dominarlo, igual los planetas. Y salir un poco del determinismo, ¿verdad?, de la lectura y de los libros. Porque los libros no pueden combinar todos los factores. Si uno lee Marte en Aries en un libro, a todos los Marte en Aries, ese libro le va a decir lo mismo. Y eso es extremadamente variable en función de la casa que esté. Por ejemplo, Marte en Tauro, dependerá de cómo esté Venus. Y el Venus de uno es diferente al Venus del otro. Y ahí empezamos a la gran diversidad de la combinación y de las infinitas posibilidades de la manifestación de la conciencia en el plano evolutivo. Entonces, yo utilizo la sinastría para ayudar a la relación, buscando cuáles son los factores de obstáculo para que puedan equilibrarlos y cuáles son los factores armónicos para que puedan impulsar. A veces hay que decir, esta relación es muy difícil, sí,
pero por algo se encontraron y hay que ayudar y cultivar para que transiten ese camino de la mejor forma posible. A veces consultantes quieren decir, conocí a una persona, quiero ver si me conviene. Ese término, si me conviene, yo lo cambiaría por decir, vamos a analizar las armonías y las desarmonías y cómo pueden trabajar con ellas, si es que deciden entablar la pareja. Porque si no, ¿cómo relacionamos una madre y un hijo cuando ese lazo no lo pueden romper? No es una elección. Entonces hay que ayudar a que esa relación sea de la mejor forma posible. Bien, hermanos, los invito entonces a que veamos una astrología seria y con fundamento. Si te interesa estudiar seriamente, estoy abierto. A través de este medio podemos hacer un grupo interactivo importante, pero tiene que haber una intención seria y estar dispuesto a aprender. No una astrología superficial, sino una astrología seria y con fundamento. Y también compartiremos otras cosas que tienen que ver con el proceso de desenvolvimiento evolutivo de la naturaleza humana. Muy bien, hermanos, espero que en estos procesos que estamos viviendo, en este proceso de cambio de la humanidad, todos seamos conscientes y podamos encontrar el fundamento de la situación, para que puedas encontrarte a ti mismo y sacar el mejor provecho mirando hacia adentro. Que la divinidad ilumine siempre tu camino. Namaste.